¿Creerías que es verdad que una criptomoneda que es un meme como Shiba Inu ha hecho millonarias a una gran cantidad de personas? Adicionalmente, ¿por qué esta criptomoneda, siendo un meme, ha tenido en algunos momentos muchísimo furor, incluso por encima del Bitcoin? Pues no es más, quédate en este video donde te voy a contar y te voy a dar respuesta a esas preguntas y adicionalmente verás si Shiba Inu realmente podrá llegar a valer un centavo de dólar. Y no podría faltar mi opinión personal al respecto. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Recuerda que en este canal hablo de inversiones, criptomonedas, finanzas personales, así que si crees que este tema te puede interesar, no olvides en suscribirte. ¿Qué es entonces Shiba Inu? Y para explicarlo, ¿qué mejor que ir a su propia página? Y vamos a revisar su Wolf Paper, como ellos lo hacen llamar, pero realmente es el White Paper, que en otras palabras es como ese documento oficial donde muestran los proyectos de cada una de las criptomonedas. Entonces, por ejemplo, acá dice que Shiba Inu es un token de meme descentralizado que se convirtió en un ecosistema vibrante. Ahora, cuando abrimos su paper, vamos a tener un poco de más información, incluso de las palabras de su propio fundador, Ryoshi, en donde habla más de un proyecto como de comunidad, y con esto lo que busca crear es como que simplemente esa criptomoneda, por intermedio de esa comunidad que se ha creado, continúe subiendo. Sin embargo, todo eso depende precisamente del mercado, de las personas, de la comunidad y finalmente de la acogida que tenga esta criptomoneda, que fue creada en el año 2020 y ha tenido realmente una buena acogida. Por lo menos ha hecho un furor de vez en cuando en las redes sociales. Pero continuando más adelante en este white paper, su proyecto lo fundamentan en 3 puntos. El primero es que ellos dicen que iniciaron desde cero con cero. El segundo punto es que no nacen de una comunidad, sino que crean la comunidad. Y el tercero es que aman los perros Shiba Inu, que es una raza bastante particular. Pero ahora mi pregunta es, ¿crees que este tercer punto es algo fundamental o algo tan trascendental a tener en cuenta como para uno decir que este es realmente la confiabilidad de un proyecto de criptoactivos? Te invito a que compartas tu respuesta acá en los comentarios. Bueno, y complementando todo ese tema de su proyecto, lo complementan con otros 2 tokens. Entonces está Shiba Inu, que es el token de la criptomoneda como tal, y los otros 2 son Leash y Bond. Leash con un total de 107.646 tokens y Bond con 250 millones. Todo esto permitiendo un ecosistema para los llamados inversionistas. En estos puntos es lo que se basa su proyecto actualmente. Sin embargo, con la acogida que ha ido teniendo y con el dinero que han ido recaudando, también se habla que tendrán su propio exchange y su mercado de NFTs. Esto quiere decir que con el tiempo han ido agregando más funcionalidades a su ecosistema. Y pues también cabe resaltar que tienen algo muy interesante, muy importante que se ha comentado, y este tema de la comunidad. Y con esa comunidad tienen un grito de batalla llamado Shiba Army. Con esto definitivamente pareciera estar logrando mover ciertas masas de todo este mundo de las criptomonedas. Eso sí, ya cuando uno entra a comparar el proyecto de Shiba Inu con el de otras criptomonedas, obviamente se queda como en pañales. Entonces, pilas ahí y mucho cuidado de todas formas con lo que vayas a hacer. Con ese tema de comunidad y en números les voy a mostrar lo siguiente. Sobre el 27 y 28 de octubre del año 2021, el volumen de transacción de esta criptomoneda se incrementó muchísimo. Es tanto así que ese día lo puse en Twitter y donde marcaba que había sido de 4.5 veces mucho más que lo que es Bitcoin y de 5.5 veces de lo que es el volumen de Ethereum, las 2 criptomonedas con mayor capitalización de todo el mundo cripto. Y entonces ahí qué es lo que pasa, ahí qué es lo que genera. Eso genera que la gente que está invirtiendo o que está especulando con estos precios de las criptomonedas se cree algo llamado FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out o el miedo como a perder esa oportunidad del precio que está subiendo. En otras palabras, que te deje el tren de la inversión de esa criptomoneda. Pero realmente cuando esto pasa, no es que sea muy buen momento para ingresar o para hacer esas compras. Y en ese momento fue tanto ese volumen y ese crecimiento de transacciones que hubo que la aplicación más descargada durante esos días fue Coinbase, una de las aplicaciones más reconocidas del mundo exchange para mercadear con criptomonedas y para hacer todo este tipo de trading. Otro punto muy importante a analizar en este mundo de las inversiones y buscando dónde vas a meter el dinero es, por ejemplo, el volumen de las búsquedas en Google Trends. Y tal como ves acá en este gráfico, por esos últimos días de octubre tiene un pico bastante alto de búsquedas en Google. ¿Y eso qué quiere decir? Puede que no sea tampoco tan buena señal. ¿Por qué? Porque muchas personas ya están buscando lo que es Shiba Inu, buscando qué es lo que es SHIB, buscando todo lo que es este proyecto y realmente hace que en el momento que estés entrando para ese momento de la inversión ya sea relativamente tarde porque ya está en boca de todo el mundo. Entonces
el que genera las reales ganancias, en ese momento está empezando a vender. Y las otras personas compran a precios muy altos y cuando el precio cae, pues resultan perdedoras. Entonces, mucho cuidado con esos movimientos cuando esperas ganancias a corto plazo, porque lo que podrías hacer es que te estarías prácticamente quemando las manos y quedándote sin las ganancias que en un momento esperabas tener. Y bueno, ¿cómo está Shiba en estos momentos para ver si realmente podría alcanzar ese valor de $1 centavo de dólar en un tiempo cercano? Bueno, entonces si entramos por ejemplo aquí a la página de CoinGeek.com, podemos ver que Shiba Inu al momento de estar grabando el video está en la posición número 9 de capitalización de mercado. Su valor de capitalización de mercado está cerca de los 39.000 millones de dólares. Si nosotros la comparamos con la de Bitcoin, es muchísimo menor, es prácticamente como unas 30 veces menos que la capitalización de Bitcoin. Y vemos que está muy cerca a Dogecoin, que es otra criptomeme que le sigue en la otra posición de capitalización de mercado. Y acá vemos, por ejemplo, en el gráfico cómo se movió la criptomoneda en los últimos días. Miren que para el 21 de octubre tenía su valor era de 4 ceros adelante, 27.88, y en este momento, el 23 de octubre, fue donde empezó a subir bastante grande y vemos el movimiento que tuvo en estos días del 27 y del 28 de octubre específicamente. Luego empezó a caer y al momento que se está grabando el video está en este valor con 4 ceros adelante y 71.22. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para que Shiba alcance el valor de $1 centavo de dólar tendría que crecer adicionalmente 10 veces más de lo que vale hoy Bitcoin. Entonces, vale 30 veces menos y tendría que crecer 10 veces más de lo que es Bitcoin. Eso a nivel estadístico es prácticamente imposible. Entonces, es realmente algo poco probable o poco pensado. Pero entonces, ¿qué puede pasar en el camino de estos próximos meses y años? Que la criptomoneda siga teniendo ese tipo de movimientos, picos altos, caídas rápidas, y así se va fluctuando el precio, el valor. Puede que ya no sean 4 ceros adelante, sino 3 ceros adelante, y ahí sería un incremento bastante grande. Pero como te digo, hay que tener mucho cuidado porque con esas variables donde la gente empieza a buscar en Google y empieza a ser muy sonada, ya son momentos como que tarde para ingresar. Pilas, porque es una criptomoneda meme. Es un meme coin. Ricardo, pero entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a Shiba Inu? Para no hacerles el cuento muy largo, yo tengo Shiba Inu, pero tengo muy poquito de acuerdo al portafolio que tengo destinado para criptomonedas. Por ejemplo, del total del portafolio que tengo para criptomonedas, solo un 5% lo destino para estas criptos que son memes. Entonces tengo un poco de Shiba Inu y también tengo un poco de Dogecoin, pero con un porcentaje muy pequeño. Y adicionalmente, por ejemplo, el porcentaje que invierto en estas criptomemes lo dejo como si fuera un gasto, como si me hubiese salido a comer una hamburguesa o algo así. Doy la plata por perdida y no lo documento en ningún lado. Es como si esa plata saliera y no me importa si no regresa. Ahora, si en algún momento, porque yo invierto a largo plazo, veo que eso subió bastante y estoy ganando, pues bueno, miraré y sacaré las ganancias de esa criptomeme. ¿Y qué es lo que pasa con estas criptomonedas o con estas inversiones que llaman las personas? Realmente acá hay algo muy interesante y es, por ejemplo, que el valor muchas veces lo da la persona. Uno puede tener una camiseta y esta camiseta puede valer $20, pero si esta camiseta la tocó cierta persona, algún famoso, y yo digo y la pongo en subasta y digo, no, es que esta camiseta la tocó tal futbolista famoso y la voy a poner a subasta, y resulta que no me pagan $20, sino que alguien la va por pagarme $1.000, otro por allá me pagará $1.500, y así generan un valor de una prenda que uno la puede conseguir en cualquier lado a $20. Pero por el hecho de decir que tuvo algún significado específico, le genera un valor potencial. Y esto es lo que pasa algo similar con estas criptomemes. Sus fundamentales no son muy aterrizados. Creer que tienen un proyecto serio desde su fundamento, desde su creación, no es muy cierto, no es muy válido. Sin embargo, las personas entran en esa moda de las redes sociales de internet y empiezan a comprar y a generar un juego. Es más, hoy en día lo que es Shiba Inu y Dogecoin se ha vuelto como una guerra entre esos dos criptomemes y se están enfrentando. Entonces, uno empieza a subir, otro a bajar, o los dos suben al momento, o los dos bajan. Es un fenómeno que se da y simplemente el valor se lo da es la gente y los inversionistas, si es que se llaman inversionistas. Esto aquí ya se vuelve más como una apuesta. Por eso es que en mi caso yo no destino más del 5%. Puede que haya muchos ganadores y muchos millonarios que se han hecho con Shiba Inu. Sí, han salido historias en internet, pero cuidado, las historias de la gente que ha perdido dinero con Shiba Inu y con otras criptomemes y otros elementos parecidos no son muy comunes. Esas sí no salen como noticia. Ahí te lo dejo para que lo analices y lo pienses. Entonces, invertir en criptomonedas puede ser una movida algo riesgosa, pero invertir en criptomemes
incrementa aún muchísimo más este riesgo. Así que mi consejo hacia ustedes que están manejando portafolios de inversión en criptomonedas es que tengan mucho cuidado. Analicen su potencial ganancia, analicen su potencial pérdida y tomen una decisión de inversión inteligente. No siendo más, comparte el video, déjame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.